algunas dudas, entonces vamos a intentar hoy trabajar en esto para nosotros poder tener un mensaje y nosotros poder compartir ese mensaje. Así que mis hermanos, vamos entonces ahora sí. Yo les había hecho una pregunta, ustedes pueden ver allí. Normalmente cuando nosotros vamos a evangelizar, hay una disyuntiva ahí, hay un debate entre qué es lo más importante, ¿sí? Y para ustedes, mis hermanos, tú tienes que ir a predicar hoy, supongamos, no vamos a ir a predicar, no vamos a predicarnos a nosotros, pero ¿qué es lo más importante? ¿El método o el mensaje? Estoy hablando de método como los medios, el mecanismo, la manera, ¿sí? O el mensaje. El mensaje pues es la buena nueva del Evangelio, ¿no es cierto? El anuncio del Evangelio como tal. Así que hermanos, quiero sus opiniones. Vamos a ver ¿qué es lo que piensan ustedes? ¿Método o mensaje? ¿Cuál quiere hablar? A ver, vamos a alzar la mano, ¿ya? ¿Quiénes piensan que el método es lo más importante? Ellos han timbrado, pero... A ver, ustedes, con valentía, ¿quién piensa o ha pensado que el método es lo más importante? ¿Sí? A ver, hermana Gloria, ¿usted? Si piensa está bien, no hay problema. Bueno, siempre el mensaje del Evangelio es importante, pero también no deja de ser importante el método. Ya, no deja de ser importante el método. Pasen por favor, hermanos. ¿Se puede sentar? Si desean aquí, allá atrás también hay dos más. Hola, hermano, sigue nomás. ¿Te vamos a dar la mano? Sigue nomás. Creo que sí se alcanza a ver. Desde la tela se ve. Ahí hay uno, creo que David. No, ahí te siento. Creo que puede entrar otra silla. Sí, acá también pueden hacer cosas. ¿Alguien más que no esté sentado? Acá hay dos. Acá hay un espacio también. Acá está bien. Allá hay otro espacio atrás. ¿Acá uno o dos? Acá hay dos se fue a ver también hermano Mario, ¿tenés acá a su esposa? Acá está. No se tiene que poner ese lado, hermano. Acá vi como madre allí. Sí. Ya. No se preocupen, hermanos. No, de hecho, ahora ponen una larga historia porque estamos aquí, pero después no puede. Ok, mis hermanos, estábamos haciendo esta pregunta. Qué bueno que llegaran los de la Molina, que a veces son más arriesgados. La hermana Gloria, yo le hice esta pregunta: ¿qué es más importante cuando vamos a evangelizar, el método o el mensaje? La hermana Gloria decía, muy arriesgadamente, con mucha valentía, lo aplaudo mucho a mi hermana, que es el método, o mejor dicho, lo que hermana Gloria decía es que el método no deja de ser importante, ¿verdad? Hermana Katia. Hermanos, si bien el mensaje es para mí creo que es muy importante y es la base porque se trata de Cristo, pero si no tenemos un buen método, digamos, póngase. El Evangelio de Jesucristo dio tu vida por ti, sí, pero te he dicho, no, y se empieza ahí una discusión y entonces estás dando el Evangelio y estás diciendo no deja de ser cierto y estás diciendo algo que la Biblia dice que es poder de Dios para salvación, pero no lo estás diciendo como con sabiduría ni amor. Con sabiduría. Y entonces eso va a ser ineficaz y va a hacer que el propósito que tiene Dios para salvación pueda ser obstruido por no saber un buen método, ¿no? Tal vez podría ir lo que dice la hermana Katia, porque sabemos que el mensaje es el qué es lo que vamos a presentar, pero el método es el cómo. Y como dice la hermana Katia, de repente el cómo lo estamos haciendo está obstruyendo, es un obstáculo, ¿sí? ¿Al qué? Entonces, parece que también es importante el método. Es interesante porque cuando yo he compartido este taller en otras iglesias, ¿sí? Hay muchas iglesias donde lo primero que se considera es el método. O sea, a diferencia tal vez de ahorita, la mayoría de personas piensa que el método es lo más importante. De hecho, el ministerio al que yo
trabajo, campañas al aire libre, tal vez tiene un método que es con pinturas, etcétera, y es algo muy importante. Sí, o sea, hay un énfasis a veces hasta demasiado especial en el método, ¿sí? Pero es importante, como dice la hermana Katia, no deja de ser importante el método. ¿Alguien más que quisiera acotar? Hermana, por favor. Yo pienso que ambos van de la mano, se complementan. Vamos de la mano. Claro, porque si bien es cierto, en general, hablando, poniéndose en el lugar de las personas que nunca han leído la Biblia o que no conocen de Dios, hay diferentes formas de llevar un mensaje. Y la forma en la que se lleve es bastante importante para que cause al menos el impacto, ¿no? de saber lo que es e inste a las personas a querer buscar más sobre eso. Me gusta lo que usted dijo, la forma, ¿sí? Eso también es el método, algo. Bueno, lo decía Pablo, ¿no? Me he hecho judío a los judíos, me he hecho hombre de ley, aún siendo sujeto a la ley de Cristo, hombre sin ley, se hizo todo para con todos, con tal de ganar a algunos. El hombre se transformaba para poder justamente entrar ahí, el método, ¿no? Y ciertamente después de eso, obviamente, conseguía aún así ganar a algunos, no a todos, dice, ¿no? Sino a algunos. Y Jesús decía, pues, ser astuta como la serpiente. Ese es un pasaje que no utilizamos exactamente. Y tenemos que saber cómo presentarlo, ¿verdad? Ahora, algo decía, añadiendo, imagínense que han dicho, no deja de ser importante, el método, si no está bien usado, puede ser un obstáculo. También hablábamos de que el método es el cómo. La hermana Katia, creo que dijo hace un rato, habló de forma, ¿sí? Y ahorita Aldo dice que o sea, cuando tú compartes el Evangelio, pues Pablo, se transformaba, decía esta palabra, de alguna manera, en el momento en que presentaba. ¿Sí? Yo voy a hacer un paréntesis aquí. Acá está, creo que me dejado los zapatos. Allá. Está complicado eso. No, lo que vamos a hacer es pasen. Buenas tardes, hermanos. Fíjense cómo se ahí están sus puestos. No hay problema, ponemos aquí. De repente después cuando acabamos los trabajos ella recuperan su puesto. Dicen que el que se va de Lima a veces se quita. Acá hay un trono para él, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora algo decía hace un momento tal que Pablo se transformaba, ¿sí? Y para hilar un poquito más fino, ¿el mensaje se transforma? No. O sea, tú vas a hablar digamos, a una comunidad en la selva y tienes que transformar el mensaje. Tú vas a hablar a mujeres, transformas el mensaje, ancianos, niños, ¿qué piensan? Han dicho no, pero ¿por qué? No, iba a decir algo más, pero eso no implica que tú tengas que mimetizar con las personas que están ahí, ¿no? Porque si tú vas a predicar, por ejemplo, a los que están en drogas y que están en la calle, tú tienes que también estar en ese mismo ambiente de esa manera. No creo que signifique exactamente eso. No. Y eso es importante porque en la actualidad hay una tendencia, una corriente en la iglesia evangélica de contextualizarnos, pero con la justificación de contextualizarnos, ¿sí? De repente empezamos a cambiar y a transformar el mensaje como si el mensaje en su pureza no puede producir el mismo efecto, porque no lo estamos contextualizando, ¿sí? Lo que tú decías, tal vez, entonces sí correr ese riesgo. Entonces, ¿qué es lo que tal vez Aldo quería referirse con transformarse? Y mi hermano. Buscar una forma para dirigirnos especialmente a esa persona, más no hacer sus mismas obras en cierta forma. Una forma para dirigirnos a esas personas. Tú tal vez, por medio nomás. Claro, o sea, por ejemplo, si yo tengo un homosexual acá, no me voy a hacer como, no me voy a comportar afeminadamente para, ¿no? O si tengo un chico a jóvenes, no voy a estar gritando rock, cantando sus canciones rock, tampoco, no se trata de eso, ¿no? Se trata de, por ejemplo, si tengo un homosexual delante mío, entonces yo le podría entrar a su mundo y preguntarle, oye, y dime qué tal, cómo te va en tu comunidad, si es una amistad de confianza. O decirle de repente, sabes, yo conozco justamente también un amigo que también es así, y empezar a conversar temas relacionados a eso. Es justamente ahí, estoy entrándome de alguna forma a su mundo. Entonces entrar a su mundo para luego justamente poner el Evangelio y salir. ¿Y el Evangelio cambia dependiendo del mundo donde tú estás?
No, tú has dicho entrar, o sea... O sea, hay algo bien cierto, como decía Katia, ¿no? Que decía, muchas veces tú puedes estar predicando, pero de repente no llegas. Hay gente que te pone una barrera de antemano, además, y te empiezas a hablar de Cristo de frente, por ejemplo. En cambio, distinto es que de repente tú le estás dando un plano de confianza, de amistad, y de acuerdo, te identificas con la persona de alguna forma, comentando temas relacionados. Cuando ya tú ves que esa persona se suelta, tan solo hecho que se soltó y te dijo, bueno, sí, por ejemplo, en mi comunidad hay personas que hacen esto y esto, ya te está confiando, ya se abrió ya. Entonces, en ese momento es donde tú ya te puedes darte después de un instante el privilegio de hablar, mire, Cristo hizo esto con mi vida. Y hay momentos, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, o sea, donde nosotros, el Señor nos debe dar astucia, sabiduría para saber cómo entrar. Hay dos corrientes, de hecho, en la manera de evangelizar. Una es el evangelismo explosivo, es como on the right box, etcétera, que es directo, ¿no? Entonces, no hay medias cintas, vas directo, vas con los pasajes, etcétera, y funciona en muchos casos. Pero también tienes el otro lado, que es el pre-evangelismo. Lo que más o menos busca esta corriente es hacer todo, de alguna manera, hacer un preámbulo, de tal manera donde tú conversas con la persona, te ganas a la persona, y entonces compartes el evangelio. Y por ejemplo con la familia, con un amigo de la universidad, con alguien que tienes confianza, puede ser utilizado por el Señor. O sea, uno está en contra del otro, ¿no? Pero hermanos, bueno, podríamos seguir hablando de esto, pero creo que ustedes bien lo han mencionado. El método no deja de ser importante. Seguramente la mayoría de los que estamos aquí pensamos que el mensaje ocupa el primer lugar, ¿sí? Y en segundo lugar el método. Pero no vamos a discriminar el método, ¿sí? No vamos nosotros a pensar que el método no es importante, ¿sí? O si Dios no se vale del método, porque las Escrituras nos van a mostrar lo contrario, ¿sí? Sin embargo, en esta primera etapa, ¿sí? Yo voy a mencionar algunos detalles del mensaje. ¿Por qué el mensaje, ¿sí? es importante? Vamos a ver algunos textos. Ustedes tienen allí sus Biblias. Primero, el mensaje es importante porque de allí viene el poder de Dios. O sea, el mensaje viene de la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es Dios quien tiene el poder. Entonces necesitamos nosotros recibir y comunicar su palabra para que entonces ese evangelismo, ¿sí? de alguna manera tenga poder. Así que lo más importante, o en primer lugar, pues es el mensaje. De ahí viene el poder de Dios. Tú puedes tener el mejor método, puedes pararte de cabeza, puedes disfrazarte, puedes hacer un musical, una obra de teatro, en el caso de la misión a la que pertenezco, la mejor pintura, la mejor obra de arte, etc. Pero si no hay el mensaje del Evangelio, si no hay el mensaje de la palabra de Dios, no pasa nada, ¿sí? No va a pasar nada. Bienvenidos, quienes ahorita llegar. Recién estábamos hablando de que el método, ¿sí? y el mensaje no están el uno contra el otro cuando nosotros evangelizamos, pero que el mensaje ocupa el primer lugar. Y eso, recordando todo lo que ya dijeron mis hermanos allá, mis hermanos por acá, ¿sí? El método pues también es importante, no tenemos que discriminar. Yo les decía ahora que los dos son importantes. Ahora, vamos a enfocarnos un ratito en el mensaje y su importancia, o por qué debe ocupar el primer lugar. Yo les decía que tú puedes tener el mejor método, puedes hacer el mejor evento evangelístico, ¿sí? Con el mejor alcance,
Puede ser por redes sociales, puede ser en televisión, señal abierta, yo qué sé. Llenar un estadio. Pero si no hay el Evangelio allí, si no está la palabra de Dios expuesta, hermanos, si Dios no habla, no va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada. Puedes traer personas a la iglesia con su corazón, y su corazón no haber sido cambiado. Las personas pueden alzar la mano, pueden llorar, pueden hacer una profesión de fe, una oración del pecador, pero si no hubo el Evangelio, no pasa nada en el corazón. ¿Sí? Entonces, miren un poco lo que la palabra de Dios dice sobre el mensaje. Dice 1 Corintios 1:21, ustedes conocen muy bien este texto, ¿sí? Pues ya que con la sabiduría de Dios, dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y es interesante porque cuando está hablando allí la palabra sabiduría, algunas Biblias traducen como ciencia, ya que la ciencia de Dios, el mundo no conoció a Dios. Ahora, ¿qué está diciendo allí? O sea, hay una revelación general. El Señor se ha mostrado, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento la obra de sus manos. Sí, cada criatura muestra la huella de Dios. Pero dice Pablo que Dios, ni aún con esa sabiduría, ni aún mostrando el mundo dice no conoce a Dios mediante esa sabiduría, ni siquiera está hablando de filosofías de hombres, agradó a Dios salvar a los creyentes por una cosa que es un absurdo, que es una idea descabellada, que es una idea contra toda idea del mundo, que es una idea loca, una locura de la predicación, ¿sí?, del Evangelio. Es una idea descabellada. Todas las filosofías, la semana anterior tuvimos el evento con los jóvenes, hablan de que el ser humano es bueno por naturaleza. Todas las religiones en su conjunto, fuera del cristianismo, hablan de que el ser humano es bueno. Y esa es su bandera, la confianza está en ti. Pero esta idea loca del Evangelio que dice, la confianza, no puedes confiar en ti. Maldito el varón que confía en el hombre y que apuesta su brazo por otro hombre. Entonces, es una idea descabellada, es una idea que va a ir en contra de las ideas del mundo, de las filosofías del mundo. Pero no importa lo que el mundo piense del mensaje del Evangelio, hermanos. Es poder de Dios. A Dios le agradó salvar de esta manera. O sea, Dios podría haber puesto un mensaje en el cielo, no sé, a veces digo en las estrellas, en las constelaciones, en la noche, que hable del Evangelio. Dios puede hacer hablar a las piedras, hizo hablar un burro en la Biblia, pero Él quiso que las personas sean salvas por la locura de ese ministerio, por lo que se supone que estamos aquí. Y nosotros le vamos a decir, Dios, no te creo. Yo creo que esto es mejor que lo que tú piensas. Lo importante aquí es qué es lo que le agrada a Dios. Y nosotros haremos bien en mantener una vida piadosa en el evangelismo y sujetarnos a esto. Este autor, Bryan Chapell, dice, la predicación no es simplemente una charla instructiva. Nosotros no hablamos al mundo y les decimos, cambien, hagan esto, ¿sí? Mejoren, edúquense, sino que es todo un acontecimiento redentor. Aunque nosotros no veamos, ¿sí? Aunque nosotros no podamos ver los frutos en primera mano, en primera instancia, tú no sabes lo que está pasando en los corazones de las personas que escuchan el Evangelio. Y eso es bueno, hermanos, porque la manera como Dios salva es por el poder de su palabra. El mensaje, ¿de dónde lo sacamos? ¿Nos lo inventamos? ¿De dónde lo sacamos, hermanos? ¿De dónde sale el Evangelio? De la palabra de Dios. ¿De quién? De Dios. Y qué interesante que la obra que Dios actúa en el corazón viene de su Santo Espíritu, que es Dios, parte de la Trinidad. La palabra de Dios, el Espíritu Santo que es Dios, en los corazones que escuchan. Entonces, en ese sentido, cuando alguien expone el Evangelio, cuando alguien conoce al Señor, cuando tú conociste al Señor,
cuando tú fuiste salvo, no sé en qué momento, en qué día, tal vez te acuerdas, tal vez no te acuerdas, el día y la hora. Quien se lleva la única gloria no fue el evangelista, no fue el predicador, no fue quien te predicó, quien trabajó contigo, no, fue un instrumento nada más. El mensaje era de Dios, la obra que pasó en tu corazón era de Dios, entonces la gloria se lleva a Dios. Por eso, hermanos, cuando nosotros vemos, ¿no? El Señor dice que cuando cuenta la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando encuentra la oveja y la regresa a casa? ¿Qué sucede en ese momento? La oveja en sus hombros, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Recuerdan? ¿Cómo? Hay gozo. Primero, pero en la parábola, ¿quiénes se gozan? Toda la casa, ¿verdad? Se goza. ¿Sí? Hay una alegría. Dice el Señor que así se gozan los ángeles cuando un pecador se arrepiente, cuando un perdido vuelve al rebaño. Y muchos a veces pensamos que esta alegría es por el predicador, o la alabanza que hacen los ángeles es por el salvado, pero la realidad es que los ángeles se gozan y alaban a Dios porque Él es el que salvó. O sea, es importante que nosotros hayamos sido salvados, somos el fruto de ese evangelio, pero cada vez que un nuevo creyente, cada vez que una oveja regresa al rebaño, Dios es alabado y es aplaudido en el cielo, Él es glorificado. Los ángeles te dicen, este misterio, todo esto que habías planeado, Señor, lo estás haciendo, alabado seas, gloria a ti, ¿sí? Y así, hermanos, hasta la eternidad. Estas son algunas cosas que algunos ya les he mencionado en otros talleres antes, pero cada uno tiene su propio desarrollo, pero simplemente para recordar, cuando nosotros alguien predique el Evangelio pasa esto, ¿no? Hay una obra que hace el Señor, el Espíritu Santo, aquí ilustramos una paloma, y nosotros pues predicamos la palabra que es de Dios. El corazón está allí de piedra, duro, yo pienso que nunca se va a salvar, pienso que nunca va a conocer, ¿sí? Pero tú no sabes lo que está pasando. Cuando estos dos instrumentos se unen, ¿sí? El corazón de piedra puede transformarse en un corazón de carne y nosotros somos testigos de esto. Y pues se produce la regeneración, ¿sí? Ese hombre regenerado pues se arrepentirá y depositará su fe en Cristo. Bueno, mis hermanos, solo como un paréntesis aquí, también lo he mencionado a algunos hermanos antes, le he puesto esta frase porque es importante para todos los nuevos que tengamos esto claro, ¿sí? Hemos hablado ya que el mensaje es importante, estamos ahorita solo en el mensaje y vamos a hablar un poco más del método. Es de Dios. Ahora la pregunta, hemos visto, ¿sí? que debemos comunicar ese mensaje. La pregunta es ¿cómo? Y esta frase es de San Francisco de Asís, es muy famosa. Dice así: predique el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario utiliza palabras. ¿Qué piensan, mis hermanos? ¿Qué tan acertado estaba Francisco de Asís pues, con esta idea? ¿Qué pensamientos les vienen a su mente? Según lo que hemos visto hasta ahora. Ana Katy. Nosotros, muy aparte de lo que decimos de siempre de Dios, tengo 2 hijas, entonces conversando con mi esposo yo le digo, nosotros podemos hablar muy bonito y ser los mejores predicadores y poder, pero de nada va a servir con ellas si es que nosotros no predicamos el Evangelio en casa y ellas ven un ejemplo. Ellos son como unos bonitos, y siempre digo, que ellos imitan todo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es predicar el Evangelio, incluso la Biblia lo dice, ¿no? En el caso de si hay un yugo desigual, ¿no? Que no lo dejen porque a causa de su testimonio puede ser ganado. Entonces, yo creo que eso es algo cierto, y no solamente en casa, sino también con nuestros hermanos, con personas inconversas, porque de nada va a servir que nosotros le estemos hablando bonito a una persona que recién le predicamos el Evangelio y luego nos ve, golpea y empezamos a discutir, insultando o haciendo, porque no estamos siendo coherentes con lo que nosotros decimos. Perfecto. Eso es importante, ¿no? A veces
lo que escribimos con la mano lo borramos con el dedo. Y es verdad, y a veces también me he puesto a pensar si alguien he compartido en la calle y de repente me he visto en un momento que estoy malhumorado en el banco. ¿Qué diría? O de repente en algún momento que le estoy regañando a mi hijo, pero de una manera con pecado, no como una ira mía, porque estoy cansado. ¿Sí? Entonces, uno nunca sabe, ¿no? Y a veces puedo pensar, estoy en un lugar, voy a pagar algo y digo, ¿a esa persona me habrá escuchado alguna vez? Y eso me hace pensar un poquito, no debería ser así, porque el Señor es el que nos ve y delante de Él es que debemos orar, pero sí tenemos que mostrar con nuestra vida el Evangelio, ¿sí? Que predicamos, hermanos. O sea, recalco, tenemos que mostrar con nuestras vidas el Evangelio que predicamos. Otra vez en la frase, ¿puedes predicar el Evangelio sin usar palabras? Hermano, para mí, o sea, lo que dice la hermana Katia se puede resumir, ¿no?, en esa cita bíblica que dice que somos cartas abiertas, ¿no?, escritas por Dios y leídas por el mundo. Y bueno, y acá refiriéndose a lo que dice Francisco de Asís, para mí más que nada se basa en que cuando le prediquemos a alguien, le hablemos más de Jesucristo, ¿no?, del Evangelio, de la gracia, de la salvación, ¿no?, de la ley también, ¿no?, y de la condenación eterna. A veces cometemos el error, ¿no? A mí también me va a pasar de repente en algún momento de hablar mucho de nosotros, de repente de nuestro testimonio, de repente de la iglesia y otras cosas, pero no enfocarnos en lo principal, ¿no?, en lo central, que es el Evangelio, ¿no?, y la salvación, ¿no? Perfecto. Gracias por acotar algo más. Pero, ¿qué más piensan? A ver, hermano. Yo creo que no se puede predicar el Evangelio sin la palabra de Dios. Ya. Es importante la palabra, las palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque este es el mensaje que nos ha dado Dios. No predicamos de nosotros, sino de Él. Exactamente. Entonces, vamos a ir o sea, lo que dijo la hermana Katia y Paul es cierto. ¿Sí? No tenemos que ser más testimonio de lo que predicamos, sobre todo con los hijos. O sea, los hijos, estamos ahí, ¿cuánto me cuesta tener un devocional con el hijo y después todo el resto de vida estás pero malhumorado, no reflejas el Evangelio, tratas mal a tu esposa, a tu esposo, etc. Entonces, no, pues eso realmente es triste esa realidad. Pero lo interesante, hermanos, es que a veces en hogares el Señor ha salvado aún con los padres más, tal vez no los mejores, no los perfectos, pero el Señor ha salvado por el mensaje que ellos han predicado a sus hijos. Entonces nos hace pensar eso que, a veces como dice José, es importante las palabras. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Alguien más quisiera contar algo? Yo estaba pensando más bien que se está refiriendo a la articulación vocal o a la palabra escrita. Por ejemplo, yo podría dibujar una cruz en una pared y irme y me voy. Entonces, esperar de que cualquier persona que vea esta cruz dibujada, sin yo decirle nada, se convierta. Entonces, tal vez es utilizar la palabra para transmitir lo que el Señor escribió en su palabra. No sé, como decía la palabra, me llamó la atención, no sé. Y utiliza las palabras, yo creo que tiene que ver con hablar. O sea, porque lo que está diciendo allí es, y si es que te alcanza el tiempo, y si es, consideras necesario, háblenos. Porque en otras traducciones dice, hablen. Entonces, por ejemplo, el solo hecho de ver una película, la acción de Cristo no me lo puede compartir. Tal vez lo que puede Dios que ore sobrenaturalmente y puede pasar, pero o sea, creo que se refiere a hablar, indicar, a personas. Omar, ¿qué digo usted, mi hermano? No, sí. Bueno, quizás la frase parece bonita, pero no le tratemos de dar, o sea, lo que el Señor ha dicho es que la salvación es por la predicación de la palabra, por la predicación del Evangelio. Ahora, no puedo predicar unas cosas y mostrar otras con mi vida, ¿no? Eso sí no tiene sentido. Voy a predicar correctamente el Evangelio, pero vivo aparte del Evangelio, o por lo menos buscando ser consecuente con eso que estoy predicando. Eso sí es cierto, pero no significa que la gente va a ver mi vida y se va a convertir por lo bueno que soy, porque supuestamente yo vivo el Evangelio. No funciona así. El Señor a Él ha placido que por la predicación de la palabra las personas vengan.
Exacto. Entonces, eso no quita lo que ya mencionamos antes, que debemos reflejar, una vez más, lo que predicamos. Pero no puede no haber predicación. O sea, no puede no existir eso si decimos que estamos evangelizando o trabajando con alguien. Pero puedes estar años conociendo a alguien. Tengo muchos amigos en la universidad, por años, nunca me atreví a compartir ese evangelio. Pero viví una vida diferente. Pero ahora me arrepiento. Entonces, hermano Benigno iba a decir algo. Sí, lo que estoy tratando de entender, o por lo menos yo quiero decir, en realidad, lo que uno siempre debe hacer es vivir lo que uno cree. En esa medida, Dios utiliza esta vivencia, por eso que dice, y cuando puedes, te dice. Más que evangelístico, eso es una enseñanza real para todos. Porque realmente la vivencia es la llave para muchas cosas. La gente que va a preguntar, yo es diferente, porque a ustedes no es diferente. Cuando hay alguien pasa una situación, no, él no es así, él es diferente. Aún no predicando el evangelio, ya reconocen que él es diferente. Entonces es una oportunidad, es una llave para nosotros. Ahora sí le predico a la ciudad. Yo me acuerdo que, eso le contaba a uno, ¿no? Conozco una hermana, ya me creo que tiene 85 años. Todos sus hijitos se convirtieron, todos sus hijos, pero había uno que no se convirtió. El mayor. Durante años le habían predicado todo el mundo le han predicado yo campañas por todos lados, nada. Hasta que un día viene su mamá y dice, vamos a hacer ya 50 años. Entonces, no sé por qué es diferente a su mamá. Yo conozco un montón de cristianos, pero tú eres muy diferente, tú estás orando, predicando. Y yo quiero ser como tú. Como tú eres, yo quiero ser. Lo demás, no sé, pero tú eres diferente. Yo me quiero entregar a Cristo por tu vivencia, porque es como de ti. Y se entregó, y al final todos se han convertido. Pero después de muchos y muchos años. Ahora, hermano, este hombre le dijo, yo me quiero entregar a Cristo por tu vivencia. ¿Pero qué fue lo que lo salvó a este hombre? No, la salvación es la cruz, eso es cierto. No, eso es cierto, pero yo lo que voy a lo que está diciendo ahí, lo que está diciendo es, nosotros somos una Biblia andando. Debemos ser eso. Somos una prédica andando. Por nuestra forma de hablar, vamos a decir, por nuestra educación, por las palabras, o porque corregimos algunas cosas, nos van a preguntar. No es que tú eres diferente, usted es diferente. Yo lo veo como un caballero. Pero ahí, es como que preparamos el terreno, ¿no? Juan Bautista estaba él anunciando que venía Cristo y es intachable de alguna manera con el Cristo, ¿no? Y él preparaba y decía, no me miren a mí, el que viene después de mí, no soy digno de desatar sus cordones, entonces algo y después me dice. Y ahí tenemos que saber. Bueno, yo entiendo claramente que cuando sea necesario utiliza las palabras, pero de repente es necesario hablar 10 veces el Evangelio en ese día o 100 veces en ese día. No se está poniendo. El decir que no sea necesario no quiere decir una sola vez o eventualmente. No. Si es necesario hablar 10 veces ese día, lo hablamos 10 veces ese día. Lo que está diciendo ese mensaje, entiendo bien, es que yo salgo de la casa, estoy en el auto, estoy en el carro, no hablo del Evangelio ahí, pero estoy demostrando con mi educación que se siente una persona, buenos días a uno, buenos días a otro. En todo momento estoy dando justamente mi manera de mi evangelismo, mi cristiandad, estoy mostrando. Es lo que dice. Y cuando sea necesario, llego a mi trabajo, tengo la oportunidad, le predico el evangelio. Entonces, está ahí conforme a la Biblia, ¿no? Solamente hay que entenderlo bien, que de repente es necesario hablar 10 veces o cada vez que tengas la oportunidad. Bueno, y por otro lado, en lo que dice acá mi hermano, pues cierto, Benigno es importante, quizás es el testimonio para que alguien se convierta, pero finalmente sabemos que es la obra del Espíritu Santo que finalmente llegó y
y hizo que esa persona decidiera buscar a Dios, ¿no? Sí, un ratito, Mayrita y Oscar, y ahí sí ya cerramos, hermano, perdón. Pero íbamos a hacer un ejercicio un ratito, de repente ahí podemos seguir compartiendo, pero Mayrita, hermana Gloria y hermana Katia, ahí ya cerramos. Hermano, pobre Francisco de Asís. Yo solo, apenas leí eso, se me vino a la mente el versículo que hizo Pablo, ¿no? Yo solo predico a Cristo crucificado. Ya que sabemos que Pablo tenía mucha sabiduría y podía hablar de muchos temas de manera muy convincente, con mucha sabiduría, pero en realidad eso no nos iba a salvar, ¿no? En realidad solamente, como decía, ¿no? El poder del Evangelio es por la expresión de Dios, ¿no? Cristo crucificado, Cristo resucitado. Y seguimos añadiendo más cosas. Muy importante lo que vas a decir. Yo voy a decir algo yo mismo, pero es importante eso, porque hay algo que tiene un peso especial aquí. Sí, yo quería comentar, ¿no? Que, por ejemplo, predicar el Evangelio a personas que no conocemos, claro, tiene que ser una palabra porque no nos conocen. ¿No? Predicar el Evangelio con las palabras, pero como dice acá en 1 Pedro capítulo 3, sobre los deberes conyugales, dice así mismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de ustedes. Yo creo que en el ámbito familiar saben que somos cristianos, saben que le hemos predicado, pero a veces no quieren. A mí me pasa, ¿no? Y ya les he dicho a mis hijos, pero me dicen, no, ya no nos digas. Pero yo me quiero dar testimonio con mis actos, sin palabras, pero la manera de tratarlo, que nosotros se puede hacer, ¿no? Y hermana, este caso del matrimonio, de ayudas igual, etc., es una excepción a la regla, pero hay varios comentaristas que hablan de qué realmente está hablando, ¿no? Y no, eso no quita la predicación, o sea, no quita el hablar. Digo esto porque tal vez estoy pensando en mis padres también. Mi papá no es creyente, mi mamá va años orando y hablando de vez en cuando, pero llegó un punto y mi mamá decía, ya no quiero decirle nada, ya no quiero, hasta que mi papá le dio COVID. Y entonces mi mamá se puso a pensar, ¿y por qué voy a callarme? O sea, ya vamos a hablar un poquito más detalles de esto, pero es importante. Ahora, solo una cosa, antes de que con lo que decía el hermano Aldo, la frase dice, predique el Evangelio en todo momento. O sea, el autor dice que él dice que predicar es de otra manera que no es con palabras. Porque dice que en todo momento, y cuando sea necesario, utiliza palabras. Ahora, la palabra de Dios dice que debemos predicar en tiempo y fuera de tiempo. Y que debemos instar, y que debemos ser muy intencionales. O sea, vamos a seguir meditando en esto. Y otro detalle más. ¿Quién era Francisco de Asís? ¿Cuál era su teología? ¿Qué creía él del Evangelio? ¿Qué pensaba él de su salvación? Ustedes recuerdan, ¿no?, los estigmas de Francisco de Asís. ¿Dónde estaba su confianza? Entonces, pensemos bien. Yo sé que es una frase que suena bien y que podría adecuarse a algunas cosas, pero de repente esta frase ha sido utilizada en la iglesia como una excusa para la no proclamación del Evangelio, sin quitar lo que ustedes han dicho de que es importante mi testimonio. Sí, hermana Katia. Hermano, yo creo que aquí la predicación del Evangelio no está en juego. Creo que todos aquí sabemos que lo principal en todo mensaje es el Evangelio. Pero creo que ahí segundo lo que dicen acerca de la conducta, ¿no? de hablar. Eso es un añadido que es muy importante, ¿no? Y que va de la mano como que si es que uno está predicando el Evangelio y puede blasfemar el nombre de Dios a causa de usar un mal testimonio, porque uno puede estar predicando el Evangelio y estar mirando con ojos de lujuria y estar mirando las siluetas de las mujeres y está siendo adúltero de corazón o mintiendo diariamente sin temor. Puede estar, entonces ahí es donde el ejemplo que nosotros estamos proyectando no es el diseño de Dios que quiere para nosotros, porque Dios dice sean santos como yo soy santo. Entonces en esta vida nosotros
vamos a tener un avance, pero no podemos quedarnos simplemente ahí y decir, bueno, ya yo soy salvo y bueno, voy a pecar porque luego después me voy a arrepentir y eso es algo que tenemos que tener también mucho cuidado, porque nosotros tenemos que cuidar y velar nuestra salvación y la conducta sí es muy importante. El Evangelio no hay duda, eso es lo principal, creo que acá yo pienso que está clarísimo entre todos, es lo que traspasa y yo como siempre digo en las prédicas, yo por más que quiera yo no puedo salvarte porque yo no tengo poder, pero sí lo que yo te predico, porque la Biblia dice que es poder de Dios para salvación, y lo único que puede ser actuar, ¿no? Pero también tiene que ir reflejado con mi conducta, porque yo no quiero decir, yo tengo muchos pecados, muchos, porque yo me considero indigna y es simplemente gracia. Pero sin embargo, si yo tengo un pecado y si mi esposo, que antes yo no me daba cuenta de ese pecado, me lo hace ver, entonces yo lucho y mi esposo no está presente, pero puede dar pena de que yo de rodillas estoy llorando y lucho, yo no sabía cocinar y de pronto yo lucho con mis cosas y hasta poderme hacer, no compararme con un ser humano, sino compararse porque el estándar es Cristo. Tú no eres mejor que otra persona, sino eres peor que lo que Cristo merece. Sí. Hermanos, me hace pensar, maestro, vamos a cerrar esto ya, porque si no nos vamos a quedar aquí. Pero la última, Es interesante lo que se trata, que con respecto a su esposo, que él nos ve. De hecho, la naturaleza de Dios es un Dios comunicable. Entonces, si nosotros, porque esa frase suena bonita, pero por una parte está diciendo que no te comunicas. Eso va en contra de la naturaleza de Dios. Dios se comunica. Dios tuvo que comunicarse para mandar. Entonces, para llegar, o sea, lo que creemos del Evangelio, sí, debe dar frutos, ¿no? Pero esos frutos no están fuera de lo que Dios ha comunicado. ¿Cómo vas a ver pecado? ¿Cómo voy a ver mi pecado? Porque Dios lo ha comunicado. Entonces yo lo tengo que hablar, yo lo tengo que decir. Y una de las cosas que más debemos hacer cuando vamos a predicar el Evangelio es reconocer nuestra indignidad delante del Señor. Este hermano, David Barceló, yo me acuerdo, alguna vez escuché una predica, él decía, cada vez que voy a predicar debo recordar esto: soy indigno en mis fuerzas, en mis méritos, no merezco predicar a mi hijo, a mi esposa, al Señor en la calle, al vecino, al guardia, pero por otro lado, en Cristo soy amado. Ese reconocimiento de indigno es lo que evita que yo viva y pisotee la sangre de Cristo viviendo de una manera pecaminosa, o sea, jactándome de mi pecado, porque me lleva al arrepentimiento. Pero el arrepentimiento directamente te lleva a Cristo, y en Cristo tenemos autoridad para hablar, ¿sí? Entonces, esos son algunos detalles, hermanos. Vamos a hacer este ejercicio y de paso así nos va a ayudar a poder meditar más en esta idea y qué es lo que, una vez más, sí, pero recuerden, sí, Francisco de Asís no es el mejor referente para nosotros. Tal vez de conducta, tal vez es un santo para la Iglesia Católica Romana, pero él no era un teólogo. Y sus escritos, los pocos que tienen, no muestran un conocimiento del Evangelio. Porque hay hombres de la Iglesia Católica Romana, antes de la Reforma Protestante, que tenían un entendimiento de la salvación. Y Dios utilizó y nunca dejó de desamparar a su iglesia. O sea, pero específicamente, el Francisco de Asís no es nuestro mejor referente. Eso no quita que algo de verdad tiene su frase, pero una vez más, creo que todos entendemos que el mensaje es importante. Y aquí hay otros pasajes, hermanos. Romanos 1:16, el que convirtió a Lutero. Bueno, sí, el pasaje que él conoció al Señor. Lo que vamos a hacer es dividirnos en pequeños grupos. De repente, los que están ahí atrás, la mesa de atrás, la suite, ustedes ustedes, hermanas, les tocaría Romanos 1:16 y 17, ¿ya? Y lo que ustedes, Romanos 1:16 y 17, desde, hermano, su nombre, disculpen mi hermano. ¿Mi nombre? Sí. Paul, hasta, hermano, ¿me repites? Carlos, hasta Carlos, Romanos 10, 13, 17. ¿Sí? Hermana, su nombre.
Karina, hasta Celeste, no, hasta Paul, mejor, porque por favor, ustedes, 1 Corintios 1, 17, 25. Hermana Celeste, ¿puede ser, hermano? Hasta, hermana, ¿su nombre? Ana, hasta Ana. 1 Corintios 2, 1, 5. Hermana María, hasta Dorcas, ¿sí? 1 Corintios 15, 1, 4. Hasta Dani, ya se me está acá. Hermano Robert, hasta Jessica, ¿sí? 2 Corintios 4, 5, ¿sí? 4, 5 y 6, 3. 4, 5, 4, perdón, 2 Corintios 4, 5, 6 y se saltan al 13 porque no quiero que responder la pregunta. No, solo se saltan el siguiente versículo, ya el 13 porque por el tiempo. ¿Y ustedes? Acá adelante. Hasta Omar, 2 Corintios 4, 5 al 6 y también el versículo 13. Y la mesa de acá adelante, sí, la ustedes por favor, voy a decirles otro pasaje que tengo acá. 2 de Pedro, perdón, 1 de Pedro, ustedes 1 de Pedro. Hay que leer 1 de Pedro, ¿sí? Romanos 10, 13 al 17. Ustedes 1 de Pedro 2, 9 y 10. El 13. Responder las preguntas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos 5 minutos para leer el texto, ¿sí? Y a responder a estas preguntas, para discutir, para pensar, ¿cuál es el mensaje de Pablo, con excepción del suyo que es de Pedro, en estos textos? Y es importante la predicación. Ahora, me olvidé de decirles antes, pero predicación, proclamación son un sinónimo. Testificar también, ¿sí? Y es interesante porque la palabra testificar es ser testigos y proclamar es hablar. Es hablar. O sea, es comunicar una idea de forma hablada, ¿sí? Cuando dice pregonar también, cuando Noé dice que era pregonero de justicia, aunque no se menciona en Génesis, lo que parece es que todo el tiempo que estuvo allí él estuvo hablando, comunicar. Entonces es interesante. Ahora vamos a ver, entonces respondemos a dos preguntas y las compartimos con ustedes al final, a la conclusión que ustedes lleguen. Dice, ¿cuál es el mensaje de Pablo? Porque todo aquel según el texto dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en el que no han creído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán Bueno, para mí es que son de que anuncien la buena nueva. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya, entonces, ¿cuál es el mensaje de Pablo? El Evangelio, ¿no? El Evangelio, anuncia la buena nueva. Que anuncian buenas nuevas, porque Evangelio significa buenas nuevas, ¿no? En el 15 abajo, los que anuncian buenas nuevas. Claro. Ahora cuando dice buenas nuevas, sí. Es importante la predicación, claro, para que conozcan. Para que puedan conocer, para que puedan vivir, porque acá para que puedan creer, claro. Para que puedan creer en lo que estamos tratando, para que puedan oír, para que puedan
que puedan creer y para que puedan sí, pero quiero saber, buenas nuevas, es lo mismo, la palabra evangelio significa buenas nuevas, pero buenas nuevas ¿de qué? Entonces, ¿cuál es el mensaje de Pablo? El evangelio, las buenas. El evangelio que significa buenas nuevas, ¿no? Y es importante la predicación, proclamación, que es hablar, ¿no? Testificar. Claro, es importante porque según el texto dice si no fueron enviados. Bueno, acá dice invocar el nombre del Señor, como pues invocarán a aquel que no creí, como creerán a aquel que no oí, y cómo predicarán si no fueron enviados. Tienen que predicar. Para que puedan oír, para que puedan... Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que para Sí, porque el mensaje de Pablo es el evangelio, ¿no? Que son buenas nuevas. ¿Y por qué es importante? Porque porque es importante la predicación, sí, porque por medio de la predicación de las buenas nuevas la gente oye la palabra de Dios y se salva. Ya está bien. ¿Cuál es la primera? Las buenas nuevas del evangelio. Claro. Sí, es cerca, sí. Es como tú. Está Fabricio. Varios que tienen acá. No. Fabricio. Ya está ya, pero no, que va a hablar él. ¿O tú puedes hablar? No, si quieres. Ya tú hablas. Los jóvenes, pues, los jóvenes. Uno responde una pregunta y otro otra. Ah, ya. Está bien, ¿eh? Aprende la juventud. Claro. Bien. El evangelio. Sabes que la otra vez iba a venir a pero estoy trabajando. Todos se dedican al evangelio precisamente que el Señor tiene creído a nuestro anuncio. Así que la fe es por el oír. Por eso se cumple lo que dice el 17, ¿no? La fe es por el oír y el oír por la palabra. Y el oír por nadie va, no pueden creer, no pueden oír. De repente el evangelio es ótico, porque es por el oír la palabra. Podríamos sí, ¿no?
Una consulta. En función a este versículo, ¿se podría decir que el Evangelio viene a ser ótico? O sea, en función de este versículo, ¿se podría decir que el Evangelio viene a ser ótico? O sea, por el oído. Sí. Ya. Pero creo que, por ejemplo, ¿qué pasa si alguien no puede escuchar? Sordo. Claro. Entonces, pero el Evangelio también no solo puede ser escuchado por el oído de alguna manera, sino leído. Ya, claro. Alguien que no ve, no escucha, pero puede tocar como braille. Escuchar, recibir el mensaje. Alguien tiene que comunicar el mensaje. Y es un mensaje no. O sea, yo soy una persona, ¿no? Mi testimonio no comunica un mensaje en sí. Entonces, o sea, mi vida en sí. Y además el mensaje de quién es. Son algunos detalles, pero es importante que puedan mencionar eso que acabas de decir. Lo que pasa es que hay un sordo, etc. Claro. Ya hablas tú. Habla tú. No sé. Habla tú, chantado. Habla tú. O que hable valguitas. ¿Cuál es tu nombre? Carlos, ¿no? Carlos. Carlos es mi apellido. Está Dali. Voy a chantar todas las semanas. Tú es el que sabe. Hermanos, vamos a cortar aquí hasta donde hayan llegado. Ya vamos a tener otro tiempo más adelante para que puedan trabajar también en otro ejercicio, pero vamos a ver hasta donde ustedes han llegado allí por el tiempo. Y vamos a empezar con el primer pasaje. Tenemos dos preguntas, una vez más, hago énfasis en la pregunta: ¿cuál es el mensaje de Pablo? O sea, hay muchos mensajes en la palabra de Dios, pero ¿cuál es el mensaje central que él resalta allí? Todos los pasajes que he utilizado, ¿sí?, tienen que ver con el anuncio del Evangelio. La segunda pregunta: es importante la predicación, el hablar, la proclamación, el comunicar una idea, etc. Así que vamos con el grupo número 1, Romanos 1:16. Lo que está en el... Algo ha sido elegido, creo. Allá. Eso sí, bien breve porque somos bastantes. Ok, de acuerdo. Bueno, el Romanos 1:16 dice... Hermanos. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Muchas veces las personas evitan predicar a Cristo, no lo hacen. Creyentes no predican el Evangelio, no evangelizan. En otras ocasiones, como conversábamos también, sucede que las personas quizás le dicen lo mal que están, hoy no debes estar conviviendo, no debes estar de repente en drogas o en cosas ilícitas, pero tampoco le predican a Cristo, ¿no? Entonces, y otros de repente, pues, también, como también conversamos acá, debe comenzar esto primeramente por casa. Pero el tema, si tenemos la revelación de que es poder de Dios, no perdemos tiempo en hacer o decir otra cosa. Nos vamos de frente justamente a predicar a Cristo, pero desde luego, ya hablando también del método y todo aquello que hemos conversado, pero esa revelación de que el poder es poder, ni hablar. Que muchas veces nos ahorramos mucho trabajo ahí en hacer muchas cosas y invertiríamos más tiempo en eso, ¿no? No sé si puede ser un resumen ahí, pero... Perfecto. Y bueno, ahí tal vez con el versículo 17, junto al versículo 17, dice: porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. ¿Cuál sería el mensaje aquí? Ya. ¿Que Jesús es un buen maestro? O sea, ¿cuál es el mensaje que por ejemplo, convirtió aquí a Lutero? Claro. Claro, dice ahí: mas el justo por la fe vivirá. La fe en Cristo es lo que
nos va a permitir tener la salvación, y lo sabemos bien claro, ¿no? Entonces, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces necesitamos hacer que la persona realmente tenga de antemano, ir segando, ir sembrando la palabra de Dios, ¿no? Constantemente, y el Espíritu Santo hará la obra en su momento. Y entonces es importante la predicación aquí. Por supuesto. Interesante, ¿no? Porque muchas veces, hermanos, con la mano en el corazón, muchas veces no predicamos el Evangelio porque nos avergonzamos de hablarlo en ciertos círculos. Pero qué ánimo nos puede dar este pasaje que dice que es poder de Dios. O sea, si realmente viéramos como el Señor ve el anuncio del Evangelio, tal vez hablaríamos más como por los 5 conocemos a Cristo, ¿no? Que no nos da vergüenza de nadie, de hablar con nadie, en todo momento queremos hablar de esto, porque estamos seguros de que esto nos salvó. Entonces, importante, hermanos, muchísimas gracias. A todo tipo de personas, no solamente al griego, al judío, ¿cierto? Exacto, todos, exacto, mi hermano. Muchas gracias. A los católicos, a los testigos de Jehová, porque a veces no, es testigo, no, ya es, no, a todo tipo de criaturas, porque el Evangelio puede salvar, y ha salvado a testigos de Jehová, ha salvado a homosexuales, delincuentes, drogadictos, etc. Perfecto, vamos con el grupo número 2, Romanos 10, 13, 17. Por favor. Allá. Según esos textos, ¿cuál es el mensaje de Pablo en función a lo que nosotros hemos leído en Romanos 10, 13 y 17? Bueno, el mensaje es el mensaje de las buenas nuevas. Bueno, el Evangelio es buenas nuevas, ¿no? Y es importante la predicación o la proclamación, sí, porque como dice el versículo 17, la fe viene por el oír la proclamación y el oír por la palabra de Dios. Perfecto, muchas gracias. Y dice más adelante, ¿cómo irán? Si no hay quien. Ajá. Entonces, es importante eso. Ahora, ustedes conversaban hace un ratito de un detalle. ¿Qué pasa si hay un sordo? Entonces no puede ser salvo. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? Lo puede leer. Sí, o sea, el oír no, hermano decía, tal vez tiene que ser específicamente con el oído, ¿no? No, puede leer, si es sordo y el ciego puede, no sé, de alguna manera sentir el mensaje. O sea, tiene que recibir el mensaje. Alguien tiene que comunicar el mensaje. Es lo que quiere decir Pablo. Vamos con el grupo número. Muchas gracias, hermano. Un aplauso para el grupo 2 y el 1. Con respecto a la primera pregunta, dice, bueno, nosotros deducimos que no se puede comparar la sabiduría humana con la sabiduría de Dios. En varias partes de la Biblia menciona que el más sabio lo va a ser menos, ¿no? Y realmente, pues esto se expresa la realidad. Por más estudiosos, por más grados que tenga uno, si no tiene a Dios en su vida, pues no puede, no entendería lo que significa la palabra, ¿no? En la segunda pregunta dice, ¿cuál es el mensaje de Pablo? Bueno, acá en el versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y de repente me quedo con esa última frase, ¿no? La locura de la predicación. Para el mundo, el predicar es una locura. No cabe en la cabeza de una persona que no tiene a Dios en su vida que pueda pararse en una plaza, en un lugar y ponerse a hablar sobre la palabra, ¿no? Y de repente me cita otra parte donde varias veces también en la Biblia dice, ¿no? Que tiene oídos que oiga. O sea, eso ya, nuestra función, nuestra misión como de repente cristianos es proclamar su nombre, es llevar su palabra, es dar su evangelio. Y si es que Dios logra cambiar esos corazones, pues va a ser su obra, ¿no? Ahora, aquí nosotros deducimos, ¿no? Para el mundo la predicación pues sí sería una locura, ¿no? Por eso dice, agradó a Dios a salvar a los creyentes para la locura de la predicación. O sea, Dios sí puede salvar a los creyentes por medio de la predicación, ¿no? Y también el fruto, lo que de repente querías decir hace un rato, ¿no? Nosotros como cristianos, nuestra vida es el fruto de la fe, de la forma en cómo nosotros somos cristianos.
porque eso es lo que demostramos en todo momento, desde iniciando desde nuestra vida personal, con nuestra familia y afuera, ¿no? En todos los aspectos. Muchas gracias, hermanos. Los pasajes, el suyo era bastante largo, ¿no? Pero, por ejemplo, el 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, ¿no? 18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Cada vez que yo veo el Evangelio, hermanos, este anuncio es poder de Dios. No sé, pero me animo, o sea, es como que me recuerdo y digo, yo no soy débil, no tengo nada, tal vez no tengo las mejores palabras, tal vez no soy el más insensato, soy el más débil. De hecho, más adelante habla de esto, es el contexto de este pasaje. Pero tú tienes poder y tú puedes salvar. ¿Sí? En los salmos, no me acuerdo que el salmo 17, 18 creo que es, donde dice que el Señor hizo todo la creación por medio de ¿qué? Su palabra. Más adelante dice que la palabra de Dios convierte en alma. Y habla de cómo Él tiene poder. Muchas gracias, hermano. Un aplauso para la mesa número 3. En 1 Corintios 2, 1 al 5, y compartiendo algo de lo que hizo la hermana del primer grupo acerca de no avergonzarse del Evangelio. Con 16 tenemos que entender que, bueno, Pablo escribe a una iglesia que está influenciada por la cultura griega. Y dice en los pasajes que ellos buscaban también los gentiles sabiduría. Correcto, y nosotros vivimos en un mundo donde exalta y se proclama la sabiduría humana. Pero nosotros como creyentes, y de acuerdo a ese pasaje, tenemos que entender lo que Pablo nos da a conocer, que él dice que se había propuesto a predicar a Cristo y este crucificado, ¿no? O sea, para nosotros el mensaje central de la cruz de Jesucristo, ¿no? Y ese es el mensaje que va a convertir. No necesitamos incluso de muchos tecnicismos o elocuencias para llegar a las personas, sino predicarles a Cristo y a Cristo crucificado, ¿no? Hermanos, y eso es bien importante porque es verdad que en nuestra vida cristiana el Señor nos permite entablar relaciones con muchas personas, nuestro jefe en el trabajo, nuestros compañeros, ciertos familiares. Pero si realmente nosotros entendiéramos que la vida es tan corta, que la puerta del arca está por cerrarse, de repente seríamos un poquitito más intencionales, ¿sí? Y aquí Pablo dice, no me propuse otra cosa. O sea, no tenía ninguna otra intención alguna, sino a Jesucristo, y no Jesucristo en todas las cosas, porque Jesucristo pues es maravilloso en muchas cosas, y a este crucificado. Y obviamente dice más adelante, y estuve con vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, ¿no? Como decía la hermana Katy antes, este es un mensaje poderoso. Señor, me permitas vivir conforme a lo que estoy comunicando. Gracias, hermanos. Excelente. Un aplauso por el número 4. Por favor, grupo número 5 sería. A ustedes les tocó cuarta de Juan. Nuestro texto, el mensaje de Pablo, después de él decir que empieza el versículo 1 que dice que él les quiere hacer recordar un mensaje de nuevo, y ese mensaje es el mensaje del Evangelio, que él ya lo ha predicado y que ahora que ellos han recibido y han creído en eso. Y no solamente les enfatiza que ya lo recibieron, sino que ellos siguen creyendo ese mensaje que les enseñaron. Pero luego les da una consecuencia, pero condicional. Les dice que si ustedes siguen perseverando en eso, creyendo en lo que yo les enseñé, ustedes van a ser salvos. O si no, ustedes no son salvos, han creído en mal. Y luego se va al versículo 3 y les dice qué es lo que Él nos enseñó y el cual. ¿Cuál es el mensaje? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es interesante que Él enfatiza las Escrituras. Es decir, Dios se comunicó y Dios cumplió, ¿no? Es decir, luego dice y que fue sepultado en Jesucristo y que al tercer día, conforme a las Escrituras, Cristo resucitó. Y él habla de que eso les ha
predicado, les ha enseñado. Y es interesante porque acá supuestamente les está hablando a los cristianos. Les está diciendo que ustedes sí creen en Dios, están personando. Pero no es repetírtelo de nuevo. Como una radio madurada. Te voy a repetir eso. Y es la misma carta de los pasajes anteriores, ojo. O sea, está por terminar la carta de epístola y dice la misma idea, ¿no? Sí. Es interesante porque estábamos hablando, quizás, no lo puedes no, eso es para la iglesia, o la iglesia, no, para la carta de evangelismo, a los dialectos, pues voy a repetir, les quiero repetir eso. Perfecto, hermano. ¿Saben, hermanos? O sea, no es que queramos redundar en eso, ¿sí? O Pablo cuando dice a los de Filipos, no es que quiero repetir esto, pero para vosotros no es malo que lo repita, estoy parafraseando, es importante. Porque aunque no lo crean, muchas veces, hermanos, si analizamos los mensajes que hacemos en el Evangelio, muchas veces no hablamos de la cruz. A veces hablamos muchas cosas de Jesús, de Dios, pero no de la cruz. Y a veces, ¿cuánto dedicamos, por ejemplo, a la resurrección? Y a las implicaciones que tiene la resurrección de Cristo. Muchas veces yo pienso, ¿qué hablé hoy? La verdad es que hay muchas cosas que nos hacen falta. Eso no quiere decir que esto tiene que ser súper complejo y elaborado y entonces así. No. Hay una centralidad y a veces hablamos mucho de cosas que no son lo central. Entonces, en ese sentido, no hay excusa ahí. Y ahora, por otro lado, hermanos, ¿qué pasa si, por ejemplo, alguien está predicando el Evangelio, una predica evangelística, pero está hablando de que Dios lo sanó, que Dios lo curó, o que Dios lo sacó de las drogas?